¿Cómo suena la libertad cuando la tejes tú mismo? No es el estrépito de cañones ni el grito de una multitud, sino el zumbido constante de telares trabajando. Así inició la revolución en Burkina Faso, sin disparos ni banderas ondeando, solo el murmullo sagrado del algodón convirtiéndose en hilo y trabajo. El primer ruido no fue un disparo, sino un zumbido. En los talleres de Ouagadougou, la independencia se tejió al compás de maquinaria local y manos decididas, sin promesas vacías ni préstamos extranjeros. Ese zumbido, tan sutil como persistente, recordaba a los primeros sonidos de las revoluciones industriales en Europa, cuando pequeñas comunidades británicas encendieron sus telares y cambiaron su destino. Pero aquí, el cambio no llegó importado. Fue cultivado y ensamblado en casa, punto por punto. Burkina Faso, un país que antes era visto con compasión y cifras de pobreza, se atrevió a desafiar el orden global. En lugar de extender la mano a los bancos internacionales, apostó por la autogestión de sus recursos y la industrialización local. Aquí, la riqueza ya no se escapa, gira entre quienes la producen. Cada día, miles de trabajadores, desde agricultores hasta ingenieros, participan en una economía que distribuye el valor de manera equitativa. En el centro de este milagro silencioso está Abraham Traoré, el presidente más joven de África. Tomó una fábrica de algodón común y la transformó en una auténtica fábrica de independencia. Bajo su liderazgo, cada año se procesan más de 20.000 toneladas de algodón en territorio nacional, creando empleos y orgullo donde antes solo había dependencia. Este proceso no fue instantáneo. Requirió planificación, sacrificio y una visión clara. Traoré no se apoyó únicamente en discursos, sino en una política de hechos. No hablamos solo de textiles o telares. Hablamos de soberanía. Cada metro de tela es un metro de dignidad recuperada. La pregunta es inevitable. ¿Puede una nación pequeña liberarse realmente del ciclo eterno de deuda y de las cadenas invisibles del neocolonialismo financiero que atan al continente africano? Las apuestas nunca han sido tan altas. Si Burkina Faso fracasa, África seguirá perdiendo riqueza, talento y dignidad, exportando su futuro a cambio de migajas. Pero si este modelo se sostiene, si la respuesta es afirmativa, el sistema económico global podría tambalearse y el sueño de libertad prendería en cientos de naciones. La experiencia de países como Corea del Sur o Finlandia, que supieron reinventarse apostando por la educación y la industria nacional tras décadas de guerra o pobreza, demuestra que transformar el destino es posible si se sostiene la voluntad colectiva y se invierte en capital humano local. Lo que está en juego es mucho más que una cifra en el Producto Interno Bruto. Es el derecho a decidir, a crear y a dejar de sobrevivir para comenzar a construir. Por eso, mientras el zumbido de los telares se escapa en la brisa del Sahel, una pregunta sigue resonando. ¿Y si la verdadera revolución no empieza con pólvora, sino con la voluntad de no pedir permiso? Detrás de este zumbido cotidiano hay historias de vidas transformadas y desafíos colosales. ¿Cómo logró Burkina Faso dar este salto contra todo pronóstico? La respuesta está en una combinación de visión estratégica, inspiración histórica y acciones concretas tomadas por su gente. La historia de Japón, por ejemplo, tras la restauración Meiji, ofrece un paralelismo. Una nación que, superando las presiones externas, apostó por manufacturar su propio destino, aprendiendo de otros, pero decidiendo por sí misma. Durante décadas, el nombre de África evocaba pobreza, materias primas baratas y reglas dictadas desde lejos. El algodón africano salía en balas económicas y regresaba convertido en camisas carísimas a las vitrinas de París o Nueva York. La riqueza se evaporaba mucho antes de tocar las manos de quienes sembraban la semilla y tejían el algodón. Esta dinámica recuerda al ciclo colonial del caucho en el Congo o el guano en Perú, donde los recursos se extraían y procesaban fuera, dejando solo migajas a los verdaderos productores. Este ciclo, tan antiguo como injusto, no era accidental. Se alimentaba de préstamos internacionales con condiciones asfixiantes,
de ayudas etiquetadas y contratos escritos en lenguas extranjeras, firmados lejos de Ouagadougou. Así, generaciones quedaban atrapadas en una pobreza diseñada para perpetuarse, donde el esfuerzo local solo engordaba fortunas ajenas. En la India colonial, se vivió algo similar. Los telares autóctonos fueron destruidos sistemáticamente para favorecer la industria textil británica. Pero algo cambió hace pocos años. En vez de resignarse, Burkina Faso se atrevió a romper la lógica cruel del crece, exporta, empobrece. La decisión fue simple y audaz. El valor generado por el trabajo debía quedarse en casa. Había que cortar la dependencia, transformar el algodón en tela, la tela en ropa y la ropa en orgullo nacional. El ejemplo de Brasil, al prohibir durante un tiempo la exportación de café sin tostar, ilustra cómo el control sobre el valor agregado puede cambiar la balanza de poder económico. Aquí surge la filosofía de Abraham Traoré. África construye, no mendiga. No se predicó en conferencias, se aplicó en fábricas, en cooperativas rurales y en escuelas técnicas. Se enseñó que la soberanía no se ruega ni se compra, se fabrica pieza por pieza, hasta que el país gire sobre su propio eje y no sobre los caprichos de mercados externos. Esta idea, enraizada en la filosofía del panafricanismo, recuerda los discursos de Thomas Sankara, quien también soñó con una África autosuficiente y orgullosa. Romper el ciclo implica riesgos enormes. Aislamiento internacional, presión de quienes pierden privilegios y los inevitables errores del aprendizaje. Pero no romperlo significa aceptar que todo siga igual. Otra generación plantando algodón para que otros se vistan y decidan el precio de su futuro. Es el dilema de la emancipación. Arriesgarse a perder lo poco seguro para intentar ganar un futuro propio. ¿Cómo puede una nación financiar una revolución industrial sin pedir permiso, sin endeudarse, sin esperar sobras? En ese dilema nace el verdadero conflicto, y aquí comienza la historia. Abraham Traoré y un grupo de aliados deciden desafiar el sistema desde adentro, repensando cada eslabón de la cadena del algodón. Lo que parecía imposible pronto se convierte en una apuesta colectiva por el control del propio destino. Organizaron asambleas con agricultores, ingenieros y sindicatos textiles para identificar cuellos de botella y oportunidades de innovación. Inspirados por el modelo cooperativo suizo, donde cada trabajador es también dueño, implementaron estructuras de participación comunitaria en la toma de decisiones económicas. El oro alimenta al algodón. Burkina Faso diseñó un circuito cerrado donde cada recurso impulsa a otro. Mientras el resto del mundo ve desaparecer su oro en bancos extranjeros, aquí se transformó en motor nacional. El gobierno nacionalizó todas las minas y transfirió más de 2.600 millones de dólares al fondo industrial. No fue un gesto simbólico, sino una apuesta total. El futuro debía financiarse con riqueza propia, sin pedir permiso. Por primera vez en su historia, Burkina Faso logró lo que muchos consideraban imposible: financiar el presupuesto nacional solo con recursos domésticos. Ningún dólar de deuda externa entró al país. Cada carretera, cada salario y cada hospital nacieron de manos, tierras y minerales nacionales. La dependencia de préstamos extranjeros se cortó de raíz, desafiando abiertamente a las instituciones financieras internacionales. Este paso recuerda a la nacionalización del petróleo en México en 1938, cuando Lázaro Cárdenas demostró que los recursos nacionales pueden y deben servir al pueblo. Con ese colchón de capital, el gobierno impulsó inversiones masivas en industria. No solo crecieron las fábricas textiles, aparecieron refinerías de azúcar, plantas solares y manufacturas ligeras. La industria se convirtió en defensa nacional, no solo produciendo bienes, sino blindando la economía contra crisis globales y chantajes externos. Cada factoría era una declaración. Aquí, el desarrollo no se negocia. Si alguna vez la economía egipcia dependió de la exportación de algodón a Inglaterra, hoy Burkina Faso busca el camino opuesto: retener y multiplicar el valor en casa. El modelo burkinés empezó a llamar la atención en el Sahel. Mali, Níger y Chad observan, algunos imitan, otros buscan pactos industriales.
En las capitales occidentales crece la inquietud. Si esta fórmula prospera, la cadena de dependencia financiera podría romperse en toda la región. La experiencia de la ASEAN en Asia Sudoriental ilustra cómo la cooperación regional puede acelerar el desarrollo y reducir la vulnerabilidad frente a intereses externos. Pero el riesgo es inmenso. Si Burkina Faso fracasa, enfrentará ruina económica y descrédito global, reforzando la idea de que la autonomía africana es una quimera peligrosa. Si triunfa, el equilibrio de poder mundial podría cambiar y África ganaría un precedente transformador. El margen de error es mínimo. Cada decisión cuenta. Cada día es una batalla por la credibilidad. Un solo paso en falso podría ser explotado por quienes desean perpetuar la dependencia. Sin embargo, tener dinero y recursos no basta. Para sostener el milagro, falta lo más difícil de importar: conocimiento técnico y una cultura organizacional propia, capaz de mantener y multiplicar lo construido. Países como Singapur y Taiwán supieron que el verdadero desarrollo solo es posible si se invierte en educación técnica y en la formación continua. El desafío intelectual y humano se vuelve el nuevo campo de batalla. ¿Podrá Burkina Faso crear y retener el talento necesario para sostener su independencia? La fuga de cerebros es una amenaza latente. Muchos países africanos han visto cómo sus mejores ingenieros y médicos emigran en busca de mejores condiciones. Aquí, la apuesta es distinta: ofrecer oportunidades reales en casa. La independencia no se transmite por sangre, se cultiva, se defiende, se aprende. En Burkina Faso, la revolución evitó los desfiles y los himnos, y prefirió armas más sutiles: la soberanía intelectual y la economía colaborativa. Aquí, el conocimiento se transformó en el recurso más valioso y, a la vez, el más subversivo. Así como Israel invirtió en tecnología agrícola para convertir el desierto en campos fértiles, Burkina Faso apostó por la transferencia de saberes técnicos. La primera generación de ingenieros burkineses viajó a China, India y Ghana. No trajeron títulos dorados ni discursos académicos. Regresaron con cuadernos llenos de esquemas y libretas con fórmulas, y la convicción de que la ingeniería se vive con las manos, no con medallas. Aprendieron desarmando y rehaciendo, hasta comprender el latido de una fábrica desde adentro. Esta transferencia de tecnología recuerda la estrategia japonesa de enviar misiones Iwakura a Europa para aprender y adaptar lo mejor de cada país visitado. De vuelta en casa, esos ingenieros lideraron la construcción de fábricas usando exclusivamente talento local. Ningún contrato en París, ningún consultor de Nueva York. Solo manos burkinesas soldando, programando y afinando cada máquina. Así, los costos bajaron, la eficiencia creció y los beneficios se quedaron donde pertenecen. Un ejemplo concreto: la planta de Bobo Dioulasso, levantada en menos de 18 meses, logró duplicar la producción de telas con un equipo 100% nacional. Pero el cambio más profundo fue invisible. El saber se volvió contagioso. Brotaron escuelas técnicas y centros de formación, primero en Ouagadougou, después en Bobo Dioulasso, y luego en aldeas donde antes solo se aprendía a sobrevivir. El modelo fue tan poderoso que países vecinos, como Mali y Níger, enviaron delegaciones para aprenderlo. En vez de competir, nació la colaboración. Se compartían manuales, se intercambiaban profesores, se abrían laboratorios de puertas abiertas. Esta red recuerda a las universidades populares en España durante la Segunda República, donde el conocimiento se democratizaba para fortalecer el tejido social. De esa red colectiva surgió la alianza AES, Burkina Faso, Mali y Níger, uniendo fuerzas para construir un mercado interno fuerte. El algodón, la tecnología y las ideas fluían sin las viejas barreras coloniales. Por primera vez, el sueño de una África industrializada dejaba de ser promesa y se volvía un entramado de fábricas, escuelas y pactos entre iguales. Se crearon monedas de intercambio local y sistemas de trueque digital para reducir la dependencia de divisas extranjeras. La riqueza ya no era solo el algodón, era el conocimiento, ese recurso imposible de robar o comprar,
solo de transmitir. Sin él, cualquier fábrica es frágil. Con él, la dependencia desaparece para siempre. Por eso, los líderes entendieron que el mayor peligro no era perder una máquina, sino olvidar cómo construirla desde cero. Decidieron documentar cada proceso y crear bibliotecas técnicas abiertas, al estilo de los Fab Labs europeos. Mientras la economía florecía y las alianzas se fortalecían, la revolución cruzó un umbral. Ya no era solo cuestión de producir, sino de aprender juntos. Y cuando los jóvenes de Burkina Faso enseñaban a sus pares de Mali a operar una hiladora, la libertad por fin dejaba de ser palabra y se convertía en práctica cotidiana. Los intercambios estudiantiles y las ferias de innovación se multiplicaron, sembrando la semilla de una generación autosuficiente. Pero incluso en medio de este renacer, surgieron nuevas amenazas, fuerzas externas que no estaban dispuestas a perder su control tan fácilmente. La pregunta era si el modelo burkinés resistiría cuando la presión aumentara. Organizaciones internacionales comenzaron a presionar con embargos, boicots y campañas de desinformación. La resiliencia, entonces, debía construirse no solo en las fábricas, sino en la cohesión social y la transparencia política. Cuando la patria se convierte en un activo común, cada persona es tanto inversora como defensora. Así se gesta la revolución silenciosa de Burkina Faso, donde la democracia económica, la autodefensa industrial y la participación auténtica redefinen el concepto de nación. Los comités de barrio organizan talleres para explicar el impacto de cada fábrica en la comunidad, y los jóvenes participan en foros digitales para proponer mejoras. ¿Quiénes impulsan este cambio? No son únicamente políticos o empresarios. Son agricultores, docentes, migrantes y madres quienes compran bonos de desarrollo nacional. Con aportes regulares, aunque modestos, invierten en la industria local y apuestan al futuro de su país. Este modelo recuerda a los préstamos populares en la Italia de posguerra, donde cada familia aportaba un grano de arena para reconstruir la nación. En apenas 90 días, más de 410 millones de dólares fueron recaudados. Miles de ciudadanos, con sumas que rara vez superan el salario semanal, se sumaron a una movilización popular masiva. El mensaje es claro. El capital ya no depende solo del extranjero, sino de la confianza y esfuerzo de quienes viven la realidad burkinesa. Esta movilización colectiva resulta similar al crowdfunding moderno, pero aquí el retorno no es solo económico, sino social y simbólico. Este modelo cambia la idea de defensa. Ya no se trata solo de soldados o armas. Cada fábrica, taller y campo cultivado se convierte en bastión contra la pobreza y el chantaje externo. La seguridad se construye produciendo, generando empleo y garantizando acceso a bienes esenciales. Historias como la de la comunidad de Banfora, que organizó turnos comunitarios para proteger la nueva planta de azúcar, muestran el compromiso real de la población. El impacto rebasa lo económico. Surge un cambio invisible pero contundente. El orgullo recuperado, la autoestima colectiva y una identidad nacional fortalecida. Cuando la gente siente que su trabajo tiene propósito y que su inversión transforma vidas, nace una ciudadanía activa y vigilante. La participación ciudadana en auditorías públicas y la vigilancia de presupuestos refuerzan la transparencia y la confianza en las instituciones. El mayor peligro no viene del exterior, sino de la apatía o la división interna. Sin embargo, la recompensa es profunda. Se forja una nueva ciudadanía, donde cada persona tiene control real sobre el destino común, y el dinero deja de fugarse para multiplicar oportunidades en casa. El ejemplo de la cooperativa Mondragón en España, donde la comunidad controla y gestiona sus empresas, ilustra el poder transformador de la participación colectiva. Burkina Faso prueba que la soberanía no es solo un lema, sino un proceso tangible y cotidiano. Cada pequeño inversor es también un defensor industrial y arquitecto del futuro. La apuesta por una economía circular, donde los residuos de una industria se convierten en insumos para otra, refuerza la sostenibilidad y la independencia a largo plazo. Queda una pregunta crucial.
¿Puede este modelo transformar la propia definición de poder y libertad? Si otras naciones africanas decidieran seguir el camino de Burkina Faso, ¿cómo responderían los poderes establecidos? ¿Qué herramientas tiene cada comunidad para iniciar su propia revolución silenciosa? La respuesta podría cambiar el destino de países enteros. Pero, ¿qué obstáculos y lecciones emergen en el camino hacia la independencia real? La historia muestra que los desafíos son múltiples, desde la presión diplomática hasta la necesidad de diversificar la economía. Sin embargo, también enseña que la persistencia, la creatividad y la unidad pueden convertir lo imposible en cotidiano. Esto no es un final, sino una invitación abierta. La revolución silenciosa de Burkina Faso sigue tejiendo su historia. Lo logrado aquí no es cuestión de suerte ni de milagros, sino fruto visible de un pueblo que eligió aprender, fabricar y resguardar lo suyo. Aquí, la dignidad no se alquila ni se compra. Se construye, se cultiva en las manos y se defiende en cada decisión compartida. Cada paso dado es un ladrillo más en el edificio de la libertad. Ignorar el ejemplo burkinés nunca será un acto inocente. Si elegimos apartar la mirada, perpetuamos lo antiguo, la rueda agotadora de pobreza, dependencia y resignación. Dejamos que el dinero se escape, que el tiempo se consuma en sobrevivir y que las voces comunitarias se desvanezcan bajo contratos ajenos y decisiones tomadas a distancia. Cada vez que una comunidad cierra los ojos ante su potencial, se pierde una oportunidad de transformación. Pero si nos atrevemos a cuestionar y aprender juntos, si difundimos esta historia y la convertimos en diálogo, damos el primer paso para tramar algo distinto. La soberanía no es solo una bandera, es salario local, escuelas construidas sin endeudarse, orgullo que ya no se exporta en bruto, sino que se transforma, se viste y se reinvierte en la propia tierra. Es la oportunidad de ver que, en cada comunidad, el futuro puede ensamblarse con las piezas que ya existen. La historia de Kerala en la India, que apostó por la educación y la salud pública, demuestra que incluso las regiones más humildes pueden liderar en desarrollo humano. Burkina Faso no esperó permiso. No firmó promesas huecas. Demostró que una economía puede crecer sin entregar su alma ni hipotecar su mañana. Y cada vez que una fábrica local enciende sus luces, cada vez que un joven decide quedarse y crear, la revolución se fortalece un poco más. Las historias de mujeres emprendedoras que fundan cooperativas textiles o de jóvenes que lanzan aplicaciones para optimizar la logística agrícola son prueba viva de que el cambio es real y cotidiano. Hoy, la apuesta es clara. ¿Seremos cómplices del viejo modelo o protagonistas de una nueva historia? Cada decisión pesa. Lo que compartimos, lo que preguntamos, lo que construimos juntos. Porque si 20 países deciden hilar su propio destino, el mapa del mundo cambiará para siempre. La experiencia africana podría inspirar a comunidades de América Latina, Asia y Europa del Este, donde la lucha por la autonomía económica sigue vigente. Esta invitación es tuya. Observa, comparte, cuestiona y, sobre todo, imagina cómo tu comunidad podría tejer su propia revolución silenciosa. El telar ya está en movimiento. Si alguna vez te preguntaste qué puedes hacer, empieza por informarte, dialogar con quienes te rodean y buscar ejemplos locales de autogestión. El futuro, como el hilo, se construye decisión a decisión, día tras día, hasta que el zumbido de la libertad se escuche en cada rincón del